Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Realmente fue muy lindo haber escuchado tantos testimonios, ¿no? Y cómo Dios ha obrado en cada uno de manera diferente. Qué bueno es que Dios se ha acercado a nuestra vida. Hay mucha gente allá afuera que necesita de la salvación, necesita de Jesucristo, como nosotros en algún momento lo necesitamos y lo recibimos. Mucha gente necesita recibir al Señor y Dios quiere salvar todavía almas. La Biblia dice que la mano del Señor no se ha acortado para salvar. Y realmente Dios nos llamó a nosotros no solamente para que nosotros seamos salvos, sino para que también seamos instrumentos para que otros puedan conocer del amor de Dios, conocer el camino, conocer a Jesucristo, ¿no? Voy a orar, hermanos, y vamos a dar comienzo al mensaje de la palabra de Dios. Así que lo invito a que estemos orando unos segundos y luego vamos al mensaje. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque en esta noche nos podemos reunir juntos nuevamente como pueblo tuyo, como iglesia. Te agradezco, Señor, porque realmente por tu misericordia estamos aquí. Por tu misericordia, Señor, somos salvos. Por tu misericordia hemos recibido el perdón de los pecados y la salvación de nuestra alma, Señor. Gracias. Gracias por acercarte a nuestra vida, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos y queremos, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Que tu gracia sea sobre cada una de nuestras vidas en esta noche, Señor. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros en aquella cruz del Calvario. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, el otro día, el día miércoles, Sandra estuvo hablando acerca de la fidelidad de Dios y también nos estuvo hablando acerca de un hombre, bueno, todos sabemos, Pedro, el apóstol, quien falló al Señor, lo negó. Y luego de haberlo negado, dice la Biblia que lloró amargamente. Pero este hombre, Pedro, se arrepintió verdaderamente, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere que realmente uno haga, ¿no? Cuando verdaderamente reconoce que le falló al Señor, Dios quiere entonces restaurar nuestras vidas y que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino. Bueno, el otro día Sandra habló de Pedro, el apóstol Pedro. Yo quiero hablar en esta noche de otro apóstol, de Judas. Yo sabía que Sandra iba a hablar de la fidelidad de Dios y de la infidelidad de Pedro, pero luego el pastor Cristian me dijo de que hablara sobre un texto que también de alguna manera tiene que ver con lo que predicó Sandra, porque también habla un poco de la infidelidad y de la traición. Y el apóstol el cual yo quiero predicar en esta noche es de Judas Iscariote, uno de los 12 que eligió el Señor. Vamos a ir al texto que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 21 al 27. Esto que les voy a leer se encuentra en los otros evangelios también, en Marcos, en Lucas y en Mateo. Bueno, entonces Juan, capítulo 13, versículo 21 al 27, dice lo siguiente. Antes de leer digo esto. Allí, en ese lugar, en ese momento, se encontraban en la última cena, la última cena que Jesús tuvo con sus apóstoles. Entonces dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos,
al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Gloria a Dios por su palabra. Así que vemos allí que Jesús anuncia la traición de Judas. Judas fue uno de los apóstoles que no fue llamado primero. Primero fueron llamados primero fueron llamados Andrés y Pedro. Luego Jesús llamó a Juan y Jacobo, también otros pescadores. Eso, bueno, cuando comenzó el ministerio Jesús, después de haber sido tentado en el desierto, comenzó su ministerio, anduvo por Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y sanando enfermos, haciendo milagros, haciendo liberaciones a personas que estaban endemoniadas. Y luego, bueno, sí, llamó a los pescadores, pero primeramente Jesús comenzó su ministerio solo. Luego, más adelante, vemos a través de las Escrituras que Jesús llamó a Mateo, también otro apóstol. Y luego, en un determinado momento, al pasar el tiempo, Él estableció a 12 apóstoles, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Así que Judas no fue llamado primeramente, sino luego. Judas estuvo también siendo partícipe de evangelizar, también porque Dios lo usó. Recordemos que Jesús los comisionó a los apóstoles, los mandó de 2 en 2 a diferentes lugares, y Judas pudo ver la gloria y el poder de Dios, porque Judas también fue instrumento de Dios en su momento. Él comenzó bien, pero luego, bueno, se corrompió. Así que Judas estuvo viendo la gloria y el poder de Dios. Tremendas cosas él realmente pudo ver, ¿no? Y vemos también a través de las Escrituras que en un determinado momento Jesús hizo un milagro multiplicó los panes y los peces, ¿recuerdan? Había, dice la Biblia, como 5.000 hombres que el Señor, les pudo proveer de alimentos, ¿no? Sin contar las mujeres y los niños, dice la Escritura. Así que Judas estaba allí viendo también eso, ¿no? Después también hubo otro milagro así, donde Judas también pudo ver que también el Señor hizo que también como 4.000 hombres también recibieran la provisión de alimentos en ese momento. Así que Judas vio la gloria y el poder de Dios y fue usado por el Señor. Judas vio a ciegos ver, Judas vio a paralíticos caminar, también Judas vio a leprosos ser limpiados. Realmente, bueno, él estuvo 3 años con el Señor, como los demás apóstoles, ¿no? Porque el ministerio del Señor aproximadamente fueron 3 años. Y en esos 3 años Judas anduvo también con el Señor de aquí para allá, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Y muchas veces Jesús con sus discípulos eran invitados a diferentes lugares a almorzar, a cenar. Recuerdo que en la palabra de Dios dice que en un determinado momento, cuando eran más o menos 6 días antes de la Pascua, allí Jesús se encontraba en la casa de Lázaro. Allí le habían hecho, habían hecho una cena al Señor, ¿no? En honor al Señor. Y allí se encontraba también todos los apóstoles, y también se encontraba Judas allí. Y dice la palabra de Dios que en un momento María, que era una de las hermanas de Lázaro, ungió al Señor
con un perfume de nardo puro, un perfume muy costoso. Claudia nos estuvo hablando la vez pasada acerca de esto, ¿no? Y ese perfume, o sea, verdaderamente era muy, pero muy caro. Había que trabajar más o menos como un año para comprar ese perfume. Y esta mujer, María, la hermana de Lázaro, así ungió los pies con sus cabellos. De pronto Judas vio eso, porque Judas estaba ahí presente, y dijo, este perfume se podría haber vendido a los pobres. Pero en realidad a él no le importaban los pobres. Él estaba corrompido en su corazón. Era tesorero, él tenía la bolsa. Recordemos que Jesús y los discípulos iban por todos lados y tenían una bolsa allí, ponían el dinero que la gente que quería contribuir a esta causa le brindaba. Muchas mujeres también hacían esto de ayudar a Jesús y a los apóstoles para que tuvieran dinero para poder sustentarse. Así que vemos ahí Judas que realmente estaba corrompido, ¿no? Jesús iba a muchos lados y de repente a veces los religiosos decían, este come con publicanos y pecadores. Y bueno, o sea, era muy difamado el Señor. Las autoridades sacerdotales, los miembros del Sanedrín, de ese grupo religioso que trataba las causas políticas y religiosas, estaban siempre teniendo celos del Señor y siempre lo perseguían. Bueno, dijimos que entonces Jesús se encontraba allí en la casa de Lázaro y de repente, si vamos a la escritura que estábamos leyendo a lo primero, que bueno, estaban así también reunidos en la última cena, allí realmente Jesús le manifestó a los discípulos acerca de quién iba a ser el que lo traicionara. La verdad que los discípulos se quedaron asombrados. Esta noticia les cayó como un balde de agua fría, ¿no? Ellos ignoraban esto. Jesús sabía quién le iba a entregar. Quiero decirles, hermanos, que Judas fue llamado por el Señor, pero la intención de Dios no era que Judas fuera condenado, porque Dios no nos llama para salvarnos y después que nosotros nos perdamos eternamente. No, en realidad Dios cuando nos llama para salvarnos, para restaurar nuestra vida. Lo que pasa es que Judas verdaderamente eligió un mal camino. Él verdaderamente endureció su corazón para con Dios y realmente hizo lo que no debía hacer. Así que los discípulos entonces ellos se asombraron en gran manera. Y yo estaba pensando que así como Dios llamó a Judas y a los demás, también nos llamó a nosotros en un determinado momento. Y el Señor ha estado con nosotros cercano y nos ha consolado, nos ha animado en momentos de dificultad, ha estado ayudándonos en todo momento y también lo hizo con Judas. Realmente Él le mostró gran amor también a este hombre que luego le traicionaría. Y nosotros muchas veces pensamos en Judas, pensamos en este hombre que traicionó al Señor, pero hermanos, nosotros también podemos decir que de alguna manera, nosotros también podemos estar traicionando al Señor. La diferencia entre Pedro, que hablábamos anteriormente, y Judas, es que Pedro se arrepintió de corazón. Pedro, o sea, dice la Biblia que lloró amargamente, pero luego se arrepintió y fue restaurado por el Señor. En cambio Judas no. En cambio Judas, dice en la versión Reina Valera, dice que después de haber entregado al Señor, ahí él dice que se arrepintió. Pero si vamos a la versión, digamos, original en el griego, ahí dice justamente ese texto que tuvo remordimiento, no llegó a un verdadero arrepentimiento, a un genuino arrepentimiento.
sino que él no se arrepintió. De lo contrario, o sea, hubiera podido ser restaurado por el Señor. Pero en verdad él eligió otra cosa, ¿no? Así que nosotros tenemos que meditar que a veces pensamos en aquellos que tal vez traicionaron al Señor, pero nosotros quizás lo podemos también estar traicionando de alguna manera. Yo aquí he anotado algunas cosas que podemos nosotros meditar y pensar que tal vez nosotros también podemos estar traicionando al Señor. Una vez nosotros le dijimos al Señor: Señor, te entrego mi vida. Y en realidad le traicionamos a veces cuando en la práctica no le entregamos nuestra vida. Porque a veces estamos más tiempo con un montón de otras cosas y no cercanos al Señor. A lo mejor estamos más cercanos al celular, más cercanos al televisor, más cercanos tal vez a amistades, pero no nos acercamos y no le dedicamos tiempo al Señor, no le entregamos verdaderamente nuestra vida. El entregar la vida al Señor es todos los días. No es solamente hacer esa oración: Señor, te entrego mi vida. Hay que entregarle todo al Señor. Y cada día tenemos esa posibilidad, ¿no? Cuando a veces le damos lugar a otras cosas, desplazamos a Dios del primer lugar en nuestra vida. Por eso es importante que meditemos en esto. Yo recuerdo que la Biblia nos habla de que Adán, este primer hombre, fue en contra del mandato de Dios. Y cuando vamos en contra de los mandatos de Dios, ahí verdaderamente nosotros estamos siendo traidores, ¿no?, al Señor. Por eso hay que tomar conciencia, porque una cosa es pecar, bueno, por nuestra humanidad, por nuestra carnalidad, de manera quizás no queriendo, pero otras veces, cuando verdaderamente uno reconoce los pecados y sigue pecando, es como que está traicionando al Señor, porque está transgrediendo las normas santas de Dios, está transgrediendo los mandatos del Señor. Otra de las cosas que he estado aquí anotando es que cuando no le confesamos al Señor, le traicionamos. El Señor dijo en cierto momento: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré. A veces hablamos un montón de cosas, pero cuando no hablamos del Señor es como que le estamos traicionando. Porque dice: el que no me confesare, yo tampoco, le confesaré delante de los ángeles de Dios y delante de mi Padre. Así que tenemos que tener presente eso también, ¿no? Que debemos confesar al Señor. Nosotros hablamos muchas veces con un montón de personas. Tenemos oportunidades para hablarle de Cristo. Sin embargo, a veces nos quedamos con la boca cerrada en ese sentido. Y estamos siendo infieles al Señor. Otra de las cosas que yo pensaba al estar meditando sobre esto es que yo recuerdo en la palabra de Dios que dice que justamente una mujer de Samaria, ella realmente, después de haber estado con el Señor, dice la palabra de Dios que fue a la ciudad, a los hombres de la ciudad, a los samaritanos, y comenzó a confesar a Jesús, comenzó a hablar de Jesús. Y fue usada grandemente por el Señor, porque dice la palabra de Dios que los hombres de Samaria fueron donde estaba Jesús y oyeron a Jesús. Después le dijeron a la mujer: ya no solamente creemos por lo que vos nos dijiste, sino porque verdaderamente hemos oído de Él que Él es el Salvador del mundo. Nosotros, hermanos, tenemos que tener presente que Dios nos quiere usar. Y nos quiere usar todos los días, pero necesita la disposición nuestra. Si realmente no queremos traicionar al Señor, tenemos que hablar acerca de Él, de su salvación, del perdón que Él otorga cuando uno se arrepiente. Hay mucha gente que está en tinieblas, como nosotros antes nos encontramos en tinieblas, y necesita de Cristo. Solamente Cristo tiene el poder para transformar las vidas, como lo ha hecho con nosotros,
y lo sigue haciendo. Amén. Otra de las cosas que negamos al Señor y le traicionamos cuando decimos a la gente que somos cristianos y nuestra vida tal vez no respalda lo que verdaderamente decimos, ¿no? Por eso tenemos que ser luz en todo lugar, luz en nuestro vecindario, luz en nuestro trabajo, luz en todo ámbito donde nos encontremos. Judas, hermano, realmente este hombre no era luz. Él le dio lugar al diablo. Dice la Biblia que Jesús, cuando le dio el bocado a Satanás, entró en él. Y él luego se suicidó. Dice la Biblia que se ahorcó. Tomó un mal camino, una mala decisión. Y realmente nosotros, hermanos, tenemos que aprender de esto, ¿no? De que cuando uno le da lugar al diablo, muchas veces el diablo a las personas la incita a quitarse la vida, como lo hizo con este personaje, Judas Iscariote. Otra cosa que estaba meditando es que el arrepentimiento va más allá de las lágrimas, porque uno puede quizás estar compungido, con remordimiento y llorar, pero realmente no hay un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud. Nosotros, si le hemos fallado al Señor, si tal vez le hemos de alguna manera traicionado, tenemos que entender de que realmente nuestro arrepentimiento tiene que ir más allá de las lágrimas, tiene que ir con un verdadero cambio de actitud, ¿no? Así que tenemos que entonces, hermanos, considerar lo que Cristo ha hecho por nosotros. No nos podemos quedar callados, no nos podemos callar como cantamos justamente en algunas alabanzas, no nos podemos callar y tenemos que hablar del Salvador, de aquel que murió en esa cruz por nuestros pecados, de aquel que vino a esta tierra a morir por nosotros, aquel que padeció. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Seamos fieles al Señor y consideremos estos puntos que yo estuve hablando. Consideremos que si le entregamos nuestra vida, bueno, o sea, dediquémosle tiempo a estar con Él. Si realmente nosotros no le queremos traicionar, confesémosle al Señor. Los testimonios son muy importantes. Yo también recuerdo al endemoniado gadareno, ese hombre que luego de haber sido liberado se encontró en su juicio cabal y quería seguir a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? No, ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Y ese hombre comenzó a hablar acerca del Señor. No hace falta ser un gran teólogo o conocerse toda la Biblia. Hace falta solamente la disposición de corazón. Así que yo les animo, hermano, a que si realmente esta palabra de alguna manera los hace meditar y reflexionar sobre cada una de sus vidas, en verdad que nos arrepintamos. Yo fui un traidor de Jesús en un determinado momento de mi vida, ¿no? Yo me reconozco como que traicioné al Señor en un momento porque me alejé de Él, me descarrié en un momento y me fue mal. Por la misericordia y la gracia de Dios me encuentro en esta noche hablando con ustedes. Pero bueno, allá afuera también hay muchos que han traicionado al Señor. Pero realmente Dios quiere que verdaderamente nos arrepintamos. Si le hemos traicionado, si reconocemos que en nuestra vida le hemos traicionado, tenemos que verdaderamente buscar al Señor. Ahora nuestro pastor va a estar haciendo un llamado. Si alguien de repente cree que le ha fallado al Señor, le ha sido infiel y quiere verdaderamente reconciliarse con el Señor, puede estar pasando. Pastor, quiero primeramente yo agradecer al Señor. Padre, yo te doy gracias por este mensaje, por esta palabra. Te pido que nos ayudes a recapacitar. Perdónanos si alguna vez nosotros te traicionamos, Señor.
Y perdónanos si juzgamos a otros y nosotros mismos podemos, Señor, fallar, Señor. Ayúdanos a ser fieles en toda nuestra vida, porque verdaderamente tú te lo mereces, Señor. Queremos ser instrumentos tuyos para la restauración de vidas que se reconcilien contigo. Muchas gracias por este mensaje. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén.